Vale. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por atender esta sesión. La sesión de hoy es sobre un tema que seguramente muchos de ustedes estarán familiarizados y esperemos que otros no tantos para que puedan aprender bastante de esta sesión, y es sobre el ciclo de vida de, de un proyecto. En primer lugar, vamos a definir qué es el ciclo de vida de un proyecto, y entendemos por ciclo de vida como el conjunto de fases en las que se puede dividir un proyecto de manera lógica y secuencial y que se acomoda a la forma de trabajo de cada organización y que engloba todas las actividades que dicha organización va a llevar a cabo, ¿no? Desde la incepción hasta el cierre o cese del proyecto. Esto variará mucho de una organización a otra y la forma en la que está estructurada, pero hoy nos vamos a intentar centrar más en proyectos de construcción, ya que es más apropiado para la organización de la reconstrucción con cambios. La razón por la que se establecen estos ciclos de vida de proyectos es con el fin de dar una estructura y lenguaje común para los proyectos y las personas que forman parte de esos proyectos, trabajan y aportan a esos proyectos. Y enmarcar dentro de cada fase las mejores prácticas de gerencia de proyectos. Cada fase tendrá una serie de herramientas y metodologías distintas. No es lo mismo las herramientas y metodologías que se utilizan al principio del proyecto que las que se utilizan al final, y por eso es importante dividir el ciclo en fases o en procesos. Durante esta presentación del día de hoy vamos a ver la definición de ciclo de vida de proyecto de tres instituciones que lo definen, ¿no? El PMI, que como supongo que muchos sabrán es la referencia en gerencia de proyectos a nivel mundial. Son el instituto que proporciona el certificado PMP. El RIBA, que es el equivalente al Colegio de Arquitectos británico y que crea un ciclo de vida de proyecto desde el punto de vista del diseño. Y el RICS, que es el equivalente a gestores comerciales y de costos, que lo hace enfocado principalmente desde el punto de vista de los costos del proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, vamos a ver el PMI, ya que es el que está más enfocado desde la gerencia de proyectos y es más generalista. Y el PMI explica en el PMBOK, que es el libro de conocimiento de gerencia de proyectos, que existen principalmente 5 grupos de procesos, que no denomina fases, ya que los procesos son dentro de cada fase, aunque generalmente los proyectos tienen una o alguna fase más, pero estamos hablando de lo que generalmente se llamarían fases, pero el PMBOK los denomina grupos de procesos. Y estos se agrupan de manera lógica en los proyectos en función de la información recibida, las herramientas y las técnicas empleadas. El PMI establece varios ciclos de vida de proyectos en función de su naturaleza, pero el más generalista y que se ajusta al sector de la construcción contempla los siguientes 5 grupos de procesos: iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Una nota, voy a pedir disculpas si algunas de estas terminologías no se ajustan exactamente al PMBOK en castellano, ya que yo tuve que tomarlas del PMBOK en inglés, así que algunas de las traducciones son mías. El proceso de iniciación es la primera etapa en cualquier proyecto en la que se trata de transformar una idea abstracta en un plan concreto, ¿no? En esta etapa se definen los objetivos del proyecto y se justifica la propia existencia del proyecto. Con esta información desarrollaremos el caso de negocio o business case, tal y como se denomina en inglés, el acta de constitución del proyecto, el project charter en inglés, y en los cuales se detallan objetivos importantes, tal como el alcance del proyecto, los propios objetivos del proyecto, las restricciones del proyecto, designación del gerente de proyecto, el presupuesto con el que cuenta el proyecto para alcanzar sus objetivos, las fechas o los hitos clave o relevantes para el proyecto, etc. Es una información muy generalista, pero que ayuda a enmarcar el proyecto y entender en líneas generales qué es lo que se busca aportar y la forma en la que se va a aportar. Tras esto, perdona, Valerie, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Tras esto, identificaremos las partes interesadas, stakeholders por su nombre en inglés, que serán aquellos involucrados en el proyecto de manera directa o indirecta. Plasmaremos a las partes interesadas en un registro de partes interesadas con sus roles y características, como podemos ver en la pantalla,
y los organizaremos en una matriz con la influencia de las partes interesadas en uno de los ejes y el interés de y la influencia de las partes interesadas en el otro eje. Como podemos ver aquí en el diagrama, si tenemos partes interesadas con una gran capacidad para afectar el proyecto, ¿no? Y el interés en el proyecto, disculpen que hay un pequeño error en el, en el diagrama. Entonces esas partes interesadas las vamos a tener que administrar de cerca, vamos a tener que estar muy involucrados con ellos para poder tenerlos informados y consultarles sobre cualquier decisión, ya que, como digo, tienen un gran interés en el proyecto y una gran influencia. Si tenemos unas partes interesadas que no están tan interesadas en el proyecto, pero que tienen un gran poder de influencia, entonces es importante mantener a esas partes satisfechas, ¿no? Debemos consultarles ocasionalmente y tener en cuenta sus requisitos, pero debido a que su interés no es tan alto, pues no los vamos a tener tan involucrados, más que nada por ellos mismos, por su propio interés. Por el otro lado, si tenemos una parte interesada con un gran interés en el proyecto, pero con baja capacidad de afectar, es importante tenerlos informados. Esto, por ejemplo, podría ser en nuestros proyectos una junta de vecinos a los que, bueno, se les harán algunas consultas, se tendrán en cuenta sus peticiones, pero al fin y al cabo su capacidad para influenciar en el proyecto no es tan importante como podría ser un gobierno regional, que puede tener una gran capacidad de influencia, pero menor interés en el proyecto en algunos casos. Y por último, tenemos lo contrario de los que tienen alta capacidad de influencia y alto interés, que son los que tienen bajo interés y bajo capacidad de influencia. Estos sencillamente serán monitoreados, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser pobladores de municipalidades cercanas que no van a ser directamente afectados por este centro de salud, pero que en algunos servicios de salud sí que podrían ser afectados, pero que seguramente no estén al tanto. Y respecto al caso de negocio, acta de constitución de proyecto e identificación de partes interesadas, vamos a poner un ejemplo que no va a estar relacionado con la construcción para que sea un poquito más abstracto. Identificamos un fabricante de bicicletas que ellos identifican su necesidad de incrementar la producción de su nuevo modelo de bicicleta. Y para tal fin, deciden, tras hacer un business case, un modelo de negocio, identifican que necesitan crear una nueva planta de producción, ¿no? Tras estudiar varias alternativas, deciden que el proyecto les va a llevar hacia la planta de producción. Para ello, primero justificarán en un plan de negocio la necesidad de crear esta nueva planta de producción en lugar de adquirir una planta o emplear una planta existente, y deberán establecer los objetivos a nivel global que se desarrollarán en las siguientes fases y que debe cumplir esta nueva planta de producción. Por ejemplo, se establecerá el alcance del proyecto, como mencionábamos antes, que en este caso es crear una planta de producción de bicicletas que incluya la producción actual e incremente la producción global. Los objetivos, que ahí ya serán más concretos, ¿no? Incrementar la producción un X%, permitir el acceso a camiones de más de 8 metros de longitud, si es que eso era un problema en la planta anterior, reducir la huella del carbono en la etapa de fabricación mediante elementos que se definirán más adelante, etc. Aquí también se establecerán las restricciones del proyecto, por ejemplo, que no pueda estar a más de 100 kilómetros del suministrador de materiales con los que fabrican, ni del almacén central de la compañía. Que el presupuesto no se pueda exceder en ningún caso, por lo cual da opción a que el tiempo se exceda, pero el presupuesto es algo que quieren fijar. Y la maquinaria debe ser de fabricación italiana, japonesa, alemana, lo que definan las restricciones. Aquí se designa quién es el gerente del proyecto, ya que es la persona que después de la creación de este documento, incluso puede estar involucrado durante la creación de este documento, pero este documento determina que esta es la persona que va a ser el gerente del proyecto, por ejemplo, el señor Miguel Indurain. El presupuesto se establece es muy común establecer un presupuesto o una banda de presupuesto. La fecha para alcanzar los objetivos, por ejemplo, 500 días calendario, se quiere tener ya la planta implementada, y otros hitos relevantes por el camino, ¿no? Como por ejemplo que tras 400 días de trabajo se realice el traslado de la planta actual a la planta nueva. Y con esto pasamos a la siguiente fase, que es la fase de planificación.
En este grupo de actividades, como lo define el PMI, se establecen los procesos de gerencia de proyectos y en general se define mejor la información detallada en el primer grupo. Se define el alcance en mayor detalle, se definen los objetivos en mayor detalle, se establece la estrategia para alcanzar los objetivos del proyecto y esto se asemeja en la reconstrucción a la etapa en la que muchos de ustedes se empezaron aquellos que estuvieron desde el principio del proyecto, se empezaron a involucrar en el proyecto, ¿no? Empezar a establecer las estrategias de procura, etc. La etapa de planificación y ejecución, que es la siguiente etapa que vamos a hablar después, se puede dividir en subetapas. Empleando el ejemplo anterior, la planta de producción de bicicletas se deberá de, pues en primer lugar, contratar a un diseñador, lo cual conlleva la planificación y desarrollo de una estrategia de procura para una posterior ejecución de la propia procura, ¿no? Lanzar el PQQ, el ITT o el proceso que decida seguir esta organización. Entonces, se tendrán que elaborar documentos, desarrollar el contrato, hacer un roadshow para informar a contratistas que puedan estar interesados, hacer un proceso de selección y finalmente firmar o ejecutar el contrato. Después de esto debemos planear el control, administración y gerencia del equipo de diseño para la siguiente fase, para el siguiente grupo de ejecución de diseño de la planta de producción, ¿no? Alguien deberá controlar, administrar y gerenciar ese equipo. Después se deberá, por ejemplo, planear y desarrollar una estrategia de procura para el contratista principal, una vez que tengamos el diseño o parte del diseño, para la posterior ejecución de la procura del contratista principal, elaboración de documentos de procura de nuevo, desarrollo del contrato, roadshow, proceso de selección y firma del contrato. También debemos de planear el control y administración y gerencia del contratista principal una vez que se haya firmado ese contrato, antes del siguiente grupo de ejecución de construcción de la planta de producción. Esta es una fase puramente de planeamiento. No se ejecuta tanto estas actividades, sino que se planean, ¿no? También debemos de planear y desarrollar una estrategia de procura para el proveedor de la maquinaria de producción industrial, con las mismas etapas que habíamos hablado anteriormente. También debemos planear el control, administración y gerencia de dicho proveedor de la maquinaria de producción. Y esto consiste todo en la elaboración de estrategias y planes. Debemos de planear el control de las interfaces entre el contratista principal y el proveedor de maquinaria de producción industrial mediante un plan de interfaces. Debemos de planear el proceso de mudanza de la planta existente a la planta actual y procuras menores que se deberán de llevar a cabo, tal como desmontaje, empaquetado, transporte, lo frecuente en una mudanza, pero que es importante no descuidar. Debemos de planear el proceso de comisionamiento y determinar cuál es la parte más apropiada para ejecutarla. Aquí debemos decidir en una estrategia si es el contratista principal, el proveedor de la maquinaria o incluso una empresa externa especializada en estos procesos para tener un poco de imparcialidad. Como se puede apreciar, muchas de estas actividades de planificación requieren de otras actividades previas de planificación o incluso de ejecución, por lo que los 5 grupos habitualmente se subdividen en subgrupos, como hemos visto, y no todas las actividades de planificación ocurren antes de las actividades de ejecución, ¿no? A veces se solapan. Es en este grupo de planificación donde se define la WBS, el cronograma y el estimado de costos de una manera mucho más detallada de lo que se estimaba o de lo que se proporcionaba en la primera fase, para proporcionar certeza a la organización de que el proyecto es viable y que se puede continuar al siguiente grupo de actividades. Esto es muy importante para llevar un control sobre todo de costos y tiempo, que haya pasos, ¿no? Lo que se llama en inglés gateways, para ir controlando a cada paso que se están cumpliendo esos objetivos y que nos está desviando. La RCC tiene en su gobernanza este requisito, pero de momento es algo que todavía no se ha implementado, pero que se va a buscar implementar en los próximos meses, por lo cual los proyectos tendrán que empezar a pasar por esas fases y no podrán progresar hasta que no justifiquen o hasta que no presenten sus cuentas tanto de cronograma como de costo como de riesgos para que la dirección ejecutiva evalúe si es procedente seguir con ese proceso
o si se deberá de pausar o reconsiderar. En este grupo de actividades también se crea un registro de riesgo más detallado con todos los riesgos que todos los involucrados puedan identificar. El gerente de proyecto es el responsable de registrar y cuantificar estos riesgos y a su vez proponer medidas de mitigación para eliminar o controlar los riesgos en colaboración con el equipo que esté presente en el equipo. Con el alcance ya detallado y establecido en forma de línea base, es importante establecer un proceso formal de cambios para evitar aumentos o reducciones incontroladas del alcance, ¿no? En nuestro ejemplo, y debido a que es el único proyecto de construcción de esta organización y una PMO carece de sentido, se puede establecer un proceso relativamente sencillo en el que el gerente de proyecto solicita autorización a una persona designada, que frecuentemente es uno de los creadores del acta de constitución del proyecto. Por ejemplo, un vicedirector de operaciones de la planta de producción actual. Como sabemos, en la RCC tenemos un proceso de cambio bien establecido y que está detallado en el PDMS y que la Junta Ejecutiva revisa en la denominada Junta de Cambios, en las que se juntan varias personas con el control sobre el cambio del alcance de los proyectos. Todo lo anterior que he estado describiendo en esta fase de planificación y otros detalles, cualquier otro detalle relativo a la planificación, se aglutinan en lo que se denomina el plan de ejecución del proyecto, el PEP, por sus siglas. Valerie, siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Y esta es la fase de ejecución. Esta es la tercera, bueno, fase. Este es el proceso en el que los miembros de equipo o contratistas que han sido parte de la organización ejecutan el trabajo planificado en el que se ha hecho en el proceso anterior, en el proceso 2. En el ejemplo que hemos visto en el proceso anterior de planificación, dicha planificación se ejecuta para alcanzar los objetivos del proyecto de la forma más detallada en el plan establecido. Desarrollo de diseño, ejecución de diseño, traslado de unidades productivas en las instalaciones existentes, instalación y comisionamiento de la nueva maquinaria de producción y veremos en la siguiente fase que habrá un cierre, ¿no? Durante este proceso, las actividades principales del gerente de proyecto son dos: administrar los contratos de los contratistas que ejecutan cualquier actividad, que es muy similar a lo que sucede en la RCC, y desarrollar las actividades que el equipo de gerente de proyecto deba desarrollar. Viendo el ejemplo de la planta de producción, un ejemplo sería producir la documentación de procura, gestión de las interfaces entre los contratistas, valorizaciones mensuales, revisión del control de calidad, etc. Y el siguiente diapositiva, por favor, Valerie. El proceso 4, que es el proceso de monitoreo y de control, que por su propia naturaleza ocurre de manera concurrente con el proceso 3 de ejecución. En este proceso, el gerente de proyecto y su equipo realizan las siguientes actividades para asegurar que los objetivos del proyecto se logran de manera eficiente. Asegurar la colaboración de todas las partes involucradas en el proyecto, tanto internamente en su equipo como de cara a contratistas o subcontratistas o terceros que puedan estar involucrados en el proyecto. Gestionar y actualizar el registro de riesgos del proyecto, y esto es algo que debe de hacerse constantemente. Y que en cierto modo crea la lista de cosas que el gerente de proyecto debe estar constantemente monitoreando para ver en qué momento hay que implementar acciones de mitigación o control de estos riesgos y evitar que se descontrole. En tercer punto tenemos informar a las partes interesadas cuando sea necesario, según la matriz que habíamos descrito antes. Para ello necesitamos en la fase de planificación haber creado un plan de comunicación y monitoreo de partes interesadas. En el siguiente tenemos monitorear y actualizar el estimado de costos del proyecto. Y esto se debe de hacer pues no menos que de forma mensual, pero dependerá de la naturaleza y duración del proyecto. En el ejemplo que teníamos, sería frecuente que se haga de manera mensual. El contratista proporciona información actualizada de costos y el gerente de proyecto, él o mediante un especialista de costos, dependiendo del tipo y del tamaño del proyecto, realizará estimados de costos con los que informar a la organización de la que forma parte.
También deberá de monitorear el avance de los trabajos y actualizar el cronograma del proyecto, que es similar a los costos. Deberá estar en obra o en la oficina del contratista viendo cómo avanzan los trabajos, tanto si son de diseño como si son de ejecución física, y ir actualizando el progreso y informar o alertar a la organización de cualquier desviación o avance temprano que haya en el proyecto. Monitorear y alertar de cualquier desviación de calidad, tanto al contratista como a la organización, para intentar corregirlo lo antes posible. Y monitorear y administrar cualquier cambio al alcance de la línea base. Como hablábamos antes, deberá de ir a la junta de cambios o al individuo que controle la línea base o digamos, el alcance del proyecto, para asegurarnos de que no se eliminan accidentalmente o sin el conocimiento de todos, especialmente de la organización, que no se eliminen alcances o que se incluyan alcances adicionales que puedan incrementar el costo. Es recomendable establecer indicadores de desempeño, KPIs por sus siglas en inglés, que creo que estarán todos familiarizados, para monitorear el desempeño del proyecto y de los contratistas y servir de alerta temprana de cualquier riesgo o problema para poder tomar las medidas correctivas adecuadas. Y por último, la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos las actividades de cierre, ¿no? Una vez concluidas todas las actividades requeridas para alcanzar los objetivos del proyecto y que se encontraban identificadas en el proceso de planeamiento, se procede al cierre y finalización del proyecto. Algunas de las actividades que el gerente del proyecto deberá liderar en este proceso son verificar si el alcance se ha cumplido, ¿no? En el caso contrario, no se podrá cerrar el proyecto o no se podrá cerrar sin una autorización de la organización. Evaluar si los objetivos del proyecto han sido alcanzados de manera parcial o total, ¿no? Hablábamos antes en nuestro ejemplo de reducción de emisiones o de huella de carbono, y entonces aquí saldrá la evaluación una vez que se haya construido la planta y se haya hecho el comisionamiento, etc. Cierre de todos los contratos con los contratistas, que es muy similar al cierre comercial en el caso de la RCC, ¿no? Para verificar que todas las actividades se han realizado, incluso aquellas que no son físicas perceptibles, ¿no? Como planes de operación y mantenimiento, capacitaciones, etc. Asegurar que todos los pagos se han realizado y que luego el proyecto no arrastre deudas. Como cuarto punto, terminación de los contratos de personal temporal, ¿no? Si la organización ha contratado a especialistas, consultores, SMEs, deberá de la misma forma terminar sus contratos y verificar con el paso anterior que todos los entregables o todos los aportes se han realizado. Recopilar lecciones aprendidas para potenciales futuros proyectos de esta organización, pero también para el beneficio de los involucrados en el proyecto, ¿no? Organización, individuos de la propia organización, contratistas, partes interesadas. Y finalmente crear un reporte de cierre del proyecto, en el que todo lo anterior quede plasmado y se justifique que se ha alcanzado estas actividades de cierre. Es importante recalcar que la actividad de cierre sucede tras los procesos paralelos de ejecución, monitoría y control, pero en caso de que estos dos procesos se subdividan, el cierre se recomienda hacer parcialmente para cada una de estas actividades en lugar de hacerlo todo al final del proyecto, cuando puede haber pasado meses o años desde la primera actividad, desde el inicio de la primera actividad y el fin de la última actividad. Y quizá el gerente del proyecto ha cambiado, la información se va perdiendo por el camino, etc. Entonces es importante que si se hace una primera procura, se realiza esa procura y se cierra, entonces es importante hacer ese cierre parcial para que todo esté, digamos, fresco en la memoria. En nuestro ejemplo de la planta de producción, el gerente del proyecto verifica que todas las actividades del alcance se han culminado, comprueba que todos los objetivos han sido cumplidos, cierra todos los contratos del proyecto y libera retenciones que puedan existir en las valorizaciones, recopila lecciones aprendidas y lo plasma todo en el reporte final del proyecto. El proyecto ya se encuentra culminado y habrá iniciado operaciones de manufactura y montaje de bicicletas, que era el principal objetivo del proyecto. Y con eso damos por concluido el proyecto. Es importante que toda la información del proyecto quede almacenada de una manera segura para el beneficio de la organización. Aquí estamos hablando comunicaciones, pagos, planos, modelos BIM,
planes, manuales de operación y mantenimiento, todo tiene que quedar almacenado de manera segura en un documento o en un medio físico y virtual, con el objetivo de que la organización a futuro, si necesita hacer algún cambio al proyecto, una ampliación, pueda tomar esa información y sepa y tenga toda la información necesaria desde un primer momento de manera fácil. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a hablar un poco de la perspectiva desde distintas organizaciones, porque un punto interesante es que un proyecto, hay muchas organizaciones involucradas, especialmente en proyectos públicos como los de la ARCC, y hay distintas organizaciones que van a ver el proyecto de una manera distinta, ¿no? Tendrán distintos enfoques y en el caso de la ARCC vamos a tomar como ejemplo el sector salud, donde podemos observar las siguientes partes interesadas y ellos estructurarán sus actividades que van a desarrollar como proyectos propios dentro de su propia organización. El principal sería la propia RCC. El proceso de iniciación de un hospital o centro de salud comienza con la elaboración y aprobación del FUR, ¿no? Ese es el equivalente al business case o al charter, el acta de constitución del proyecto. Y el proceso de preparación principalmente engloba la elaboración de contratos, información de las obras, estrategias que se va a exigir y estrategias o planes que se va a exigir a los contratistas. El proceso de ejecución, monitoreo y control se da en paralelo en un solo proceso en los proyectos con contratos NEC opción F. Y finalmente habrá un cierre comercial al final del proyecto y finalizará con el periodo de detección y subsanación de defectos, ¿no? Ese es el periodo de cierre. Y ese es el englobe que tiene, por ejemplo, la propia RCC, ¿no? Se inicia el proyecto con el FUR. Hay actividades anteriores, pero para la RCC inicia con la aprobación del formato único de la reconstrucción y termina cuando termina el periodo de detección y subsanación de defectos y se supone que el cierre comercial ya ha ocurrido por los tiempos que se han planeado anteriormente. Y en ese momento la RCC pues ya deja de tener cualquier responsabilidad frente a, o no responsabilidad, pero ya no tiene que realizar ninguna actividad en esos proyectos. Por otro lado, otro de los actores que tendríamos sería el MEF, y el ciclo de vida de proyectos se enfoca desde otra perspectiva. El proceso de iniciación también se da con la aprobación del FUR, aunque pueda haber algunas actividades anteriores. Y el objetivo del MEF es financiar y controlar la ejecución y funcionamiento habitual del hospital. Y ahí normalmente se asignaría pues, a un funcionario que se encargará de hacer las funciones de gerente de proyecto para el MEF. Luego existe un periodo de ejecución por parte de la RCC a través del contratista, en el que el BEF pues, llevará a cabo un monitoreo y control del gasto y ejecución del gasto de las valorizaciones mensuales. Pero no finaliza con la culminación del proyecto, sino que continúa y de hecho se intensifica cuando a la RCC se termina sus trabajos e inician las operaciones del hospital, cuando el director del hospital empieza a solicitar el presupuesto actualizado, ¿no? En ese momento el MEF pues, probablemente incrementará notablemente su carga de trabajo. Finalmente existe un periodo de cierre en el que con la financiación de la construcción del hospital se completa y el nuevo hospital comienza a funcionar digamos, de manera habitual, y aunque el MEF sigue financiando esas actividades, ya deja de ser un proyecto y ya es, digamos, trabajo habitual. De cara al GORE o al MINSA, el ciclo de vida del proyecto inicia con la aprobación del FUR también y requiere de un proceso de planificación en el que se tiene que preparar el área que revisará los planes médicos funcionales y los planes médicos arquitectónicos, por lo cual deberá haber un responsable, un funcionario responsable, además de involucrar a los usuarios finales para el proceso de diseño, ¿no? Ese gerente de proyecto, aunque seguramente no lo denominen como tal, será un especialista médico que revisará estos planes, coordinará a los distintos usuarios y cuando digo usuarios me refiero al personal médico que va a estar en el centro, pero también a los usuarios finales que son la población, ¿no? El proceso de ejecución, monitoreo y control se da con la revisión de los planes médicos funcionales que realiza la RCC y que presenta para su revisión, y durante la ejecución deberá de continuar con el control y monitoreo para verificar que los trabajos están siendo ejecutados
conforme a lo presentado por la ARCC. Finalmente, ejecutan la recepción, revisión y dan su conformidad con el producto final y se procede así al cierre del proyecto y el inicio del servicio de salud de manera habitual. Entonces ahí sí que concuerda con los tiempos de la RCC. Y finalmente, incluso la Contraloría es posible que trate esto como un proyecto dentro de su organización, con un proceso de inicio y planificación para poder llevar un control de los trabajos que serán ejecutados. Esto es posible que se extienda más allá de la culminación de las obras, en primera instancia mediante un control concurrente, cuando la RCC se encuentra en ejecución, monitoreo y control, pero más allá mediante un control posterior. Finalmente se procederá al cierre mediante la presentación de un informe con las conclusiones del funcionario que esté encargado de ese proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a hablar ahora del plan de trabajo RIVA. Algunos de ustedes estarán familiarizados, ya que se tomó el plan de trabajo RIVA como el plan de trabajo de las etapas de diseño dentro de la RCC, ¿no? El ciclo de vida el RIVA lo que busca es lo que hace es presentar el ciclo de vida de un proyecto desde el punto de vista del diseño, ¿no? Es importante recalcar que, aunque es publicado por el equivalente británico al Colegio de Arquitectos, no es un plan de trabajo centrado en el diseño netamente arquitectónico, sino en el diseño total de un proyecto y no se emplea únicamente para proyectos de arquitectura, sino que frecuentemente se ve en proyectos de infraestructura donde hay poco o nada de diseño arquitectónico. Pero es un framework de trabajo que se utiliza por todos generalmente en Reino Unido y en otros países por los profesionales de diseño. También es importante recalcar que el plan de diseño no se limita al proceso de diseño previo a la ejecución únicamente, sino que incluye el acompañamiento durante el proceso de ejecución, como es habitual, así como la transferencia al usuario final y el uso del proyecto, que es la última fase, la etapa 7. Es por ello que se puede considerar como un plan que engloba el ciclo de vida del proyecto completo. Un ciclo que se cierra y de hecho es representado habitualmente con un círculo con flechas, ¿no? Por su naturaleza es un ciclo de vida de proyectos enfocado al entorno construido. Esto no es extrapolable o no es adecuado extrapolarlo a otro tipo de proyectos que no sean de construcción, pero que es apropiado para lo que nosotros tenemos. El plan de trabajo engloba aspectos como estimación de costos, estrategia de planificación, estrategia de procura, estrategia de seguridad y salud, sostenibilidad, entre otros. No solamente se centra en el diseño, sino en todos los componentes que necesita tener el diseño para progresar de manera adecuada. Es un plan completo, ¿no? Y como vemos aquí, consta de 8 etapas, desde la etapa 0 hasta la etapa 7. La etapa 0 es una etapa que consiste en determinar la mejor manera de alcanzar los objetivos del cliente, ¿no? Es una etapa previa, por lo que se denomina etapa 0, pero es una etapa muy importante porque aquí es donde se determina si quizá la construcción de un edificio nuevo o quizá el alquiler, emplear edificios existentes, etcétera, ¿no? Es un paso previo a iniciar un proceso de construcción. En la etapa 1 consiste en determinar el caso de negocio y los objetivos del cliente en detalle en preparación para el proceso 2, muy parecido a los procesos que veíamos en el PMI, ¿no? En la primera etapa. La etapa 2 del plan RIVA consiste en el desarrollo de un diseño conceptual para asegurar que el diseño esté alineado con la visión del cliente, sus objetivos y su presupuesto. El reto en esta etapa es asegurar que las actividades desarrolladas busquen lograr sus objetivos establecidos. Y una vez que eso se ha determinado y se habrá sido verificado por el cliente o por otro ente que lo verifique, se pasa a la etapa 3, que es ya mucho más centrado en el diseño y la etapa 3 se basa en la coordinación espacial del proyecto. Pero antes de llegar al diseño en detalle, es necesario tener, como digo, una coordinación espacial de alto nivel para que el cliente pueda verificar y la organización pueda verificar que todos los objetivos se están alcanzando, ¿no? Aquí se desarrolla toda la información necesaria para proceder a la fase de diseño en detalle.
en la cual la geometría tendrá variaciones mínimas y generalmente se considera suficiente para la obtención de licencias y permisos necesarios. En la etapa 4 tenemos la etapa final del desarrollo del diseño, en la que se lleva a cabo el diseño hasta el punto necesario para que contratistas y subcontratistas puedan ejecutar el proyecto. Es frecuente que los subcontratistas se involucren en el desarrollo en este proceso para garantizar la constructibilidad, ¿no? Para asegurar que lo que el equipo de diseño está realizando sea acorde a las técnicas y materiales en la zona. Finalmente pasamos a la etapa 5, que es la etapa en la que se lleva a cabo la fabricación y construcción del proyecto, y el equipo de diseño brindará apoyo al equipo del contratista para resolver cualquier consulta o indefinición o cualquier cambio o adaptación que haya que hacer al diseño por la naturaleza del proceso constructivo que yo creo que todos conocemos. Luego tenemos una etapa 6 en la que el proyecto culmina y el equipo de diseño se centra en el cierre del proyecto y del contrato, de modo que la calidad del proyecto sea acorde al diseño y se hace una entrega al usuario final con el menor número de defectos. Esta etapa no es tan relevante para los diseñadores, pero es el entregable principal que se hace, como sabemos todos, es los planos acorde a obra, o as-built por su nombre en inglés. Y finalmente tenemos la etapa 7, que es la fase de uso, o sea, de uso habitual del proyecto, ¿no? Entonces el equipo de diseño no se involucra generalmente en esta etapa y es la etapa más larga, obviamente, es el uso habitual del proyecto. El ciclo comenzará de nuevo en el momento en el que se hacen necesarios trabajos de remodelación o transformación, ¿no? O incluso si se decide demoler y construir un nuevo proyecto pasado el periodo de vida útil, tomando como ejemplo un hospital o un centro de salud. Una vez que entramos en la etapa 7 y el usuario empieza a utilizar el hospital, si pasados unos años se determina que hay que hacer una reestructuración o hay que hacer una ampliación o un cambio de uso, entonces se volverá a empezar el plan en la etapa 0, en la que se empezará a plantear si es necesario hacer ese cambio o no, una etapa 1 en la que se justifica la existencia del proyecto y de nuevo volvemos a empezar con las distintas etapas. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a presentar el enfoque del ciclo de vida de un proyecto por el RICS, que en este caso se centra en el coste del ciclo de vida de un proyecto. Lo que busca este enfoque del RICS es establecer un estimado de los costos en los que la organización que va a llevar a cabo un proyecto incurra durante el periodo de tiempo desde la construcción hasta el punto que la organización considere relevante, ¿no? No necesariamente es la vida útil del edificio o del proyecto que se haga, sino la vida útil para la organización, que frecuentemente es el tiempo que la organización estime que le va a dar uso a ese proyecto. Lo que sí que es importante recalcar es que cuanto antes se haga el análisis, más beneficioso será para la organización, puesto que ayudará a la toma de decisiones y cuanto más tarde se deje la toma de decisiones, menos influencia podremos tener en el proyecto. El IRCS es el equivalente británico al Colegio de Especialistas de Costos, Gerentes de Contratos y otras especialidades relevantes. No solamente tiene presencia en el Reino Unido, sino a nivel global tiene una gran presencia y publica guías y en este caso concreto publica una guía para la elaboración del cálculo del costo de vida útil de los proyectos. Si alguien tiene interés, esta guía está publicada en la web del IRCS. Es bastante técnica, pero es increíblemente útil si se decide hacer los costos de ciclo de vida del proyecto, ¿no? Esta guía está basada en normas y estándares británicos y europeos para dichos cálculos. La guía hay muchos puntos en los que se apoya en normativa internacional para estos cálculos. Esta guía sirve para el cálculo de costos de ciclo de vida de un proyecto, LCC por sus siglas en inglés, o para el cálculo de costo de vida completo de un proyecto, que son distintos, ¿no? El ciclo de vida es de cara a la organización y el completo es para el ciclo de vida de la vida útil del proyecto, ¿no?
Otra de las diferencias entre estos dos es que en el primero, en el LCC, el costo de ciclo de vida de un proyecto, incluye únicamente la construcción, la renovación, el mantenimiento, los costes de operación y los costos del fin del proyecto, mientras que el costo de vida completo de un proyecto incluye aspectos como costos no asociados a la construcción, ingresos que puede generar el proyecto que se va a elaborar, costos externos no atribuibles a la organización, etc. Y es el costo de vida completo de un proyecto es algo que desde un punto de vista contable más útil, mientras que nosotros como gerentes de proyecto lo que estamos más interesados es el costo de ciclo de vida de un proyecto en el que únicamente se tiene en cuenta esos parámetros más reducidos. Y por ello en esta exposición nos centraremos en el primer caso, ¿no? El costo de ciclo de vida de un proyecto. Como ejemplo simplificado y para que entendamos la utilidad de este ejercicio que plantea el RICS, podemos tomar la compra de un auto, ¿no? Muchas personas cuando compran un auto no solamente tienen en cuenta el costo del auto, sino también el costo del combustible, según el consumo que vaya a tener y el tipo de combustible que vaya a tener el auto, el costo del seguro. Todos sabemos que algunos carros, según la cilindrada, según el color, van a tener un costo de aseguramiento distinto y que es un gasto fijo que vamos a tener durante el tiempo que tengamos ese vehículo. El costo de reparaciones y mantenimiento, que pues dependerá de si hay talleres oficiales o no oficiales, si los recambios son fáciles de adquirir, si es un vehículo que se ha vendido mucho en ese país o en esa región y que cuenta con una red de talleres que lo puedan dar mantenimiento y reparación. Y también vamos a tener en cuenta el costo estimado tras su vida útil para el usuario, ¿no? Y cualquier otro gasto que se espere a la vida útil. Todos sabemos que hay vehículos que tienen, digamos, mayor facilidad de reventa y otras marcas o modelos que no lo tienen. Entonces, cuando vamos a tomar la decisión de qué vehículo comprar, ya sea a nivel particular o para una organización, todos estos parámetros se tienen en cuenta para determinar si hay valor en la compra de ese vehículo frente a otro. Y del mismo modo, en el diseño y construcción de un proyecto, no solo se tiene en cuenta el costo del proyecto construido, sino que se deberá tener en cuenta la proyección de gastos de operación y mantenimiento para poder tomar la decisión en cuanto a los componentes del diseño. El ejercicio de costear el ciclo de vida de un proyecto se hace principalmente por dos razones, ¿no? Las organizaciones solicitan este ejercicio por dos razones principalmente: para asistir en la toma de decisiones en el diseño de un componente o en su defecto de un ejercicio de ingeniería de valor para el proyecto, de los cuales veremos algunos ejemplos más adelante, o para hacer una proyección del flujo de caja o presupuestar las operaciones y mantenimiento del proyecto, ¿no? Si se hace de manera temprana, ayuda mucho en esas tomas de decisiones, y si se solicita más adelante, tiene ese beneficio de determinar el presupuesto de operación y mantenimiento de un inmueble. Es algo que en los proyectos de salud de la RCC estamos ayudando ahora a los hospitales y a los centros de salud para determinar. Los beneficios de la organización a la hora de calcular el costo de ciclo de vida de un proyecto: ayuda en la toma de decisiones durante la fase de diseño, como mencionábamos antes, facilita el análisis de las necesidades de la organización en la fase de operaciones, ¿no? Mediante ese plan ese flujo de caja, la organización puede ver qué personal necesita incrementar o capacitar o reciclar. Ayuda a presupuestar la operación y mantenimiento, como mencionábamos antes, e identifica los riesgos y establece una contingencia adecuada para la gestión de los riesgos. Ayuda a establecer un presupuesto de mantenimiento y operaciones realista y permite una toma de decisiones informada para alcanzar un buen valor en el costo. A la hora de desarrollar el costo de ciclo de vida de un proyecto, debemos de considerar los siguientes parámetros para que el ejercicio sea lo más preciso posible, ¿no? La vida útil del proyecto, que no es necesariamente la vida útil del total del inmueble o del proyecto, del bien construido, sino el punto al que se estima que dejará de ser útil para la organización, ¿no? Si se estima que un edificio de oficinas tiene una vida útil de 60, 80 años, pero quizá para la organización que está desarrollando el proyecto, pasados 30 años, consideran que ya ha vencido su vida útil y que necesitará una renovación
una renovación total o parcial, ¿no? Se deberá de definir el plan de operaciones y mantenimiento para alimentar la información a este costo de ciclo de vida del proyecto. Se deberán de hacer una serie de suposiciones respecto a cosas como, por ejemplo, la inflación, que pueda ser igual que todos los componentes o desigual, como por ejemplo el caso de la energía, ¿no? Podemos ver distintos estudios y recomendaciones tanto del gobierno como de entidades especialistas sobre las predicciones de energía y entonces iremos ajustando los costos en función de dichas predicciones y es importante mencionar las suposiciones sobre las que se basan estas predicciones. También se pueden tener en cuenta descuentos por cambios tecnológicos que sean razonables, ¿no? Si preveemos o los fabricantes o equipos de mantenimiento prevén que los costos van a descender por avances tecnológicos, entonces es algo que se puede tener en cuenta a la hora de hacer estos cálculos. También hay que tener en cuenta objetivos de carbono de la organización o de sostenibilidad, puesto que la compra de créditos de carbono a futuro tiene un costo, por lo que elegir componentes que aunque aumenten el costo y no reduzcan la operación y mantenimiento, sí que pueden reducir a futuro la compra de créditos de carbono si es algo que la organización tiene en sus objetivos globales. La estructura de costos de ciclo de vida de un proyecto es el siguiente. Valerie, no sé si hay una... No, ya estamos, perdona, estamos todavía en la misma diapositiva de estructura de costos. El primero, que es el más obvio y en el que nosotros estamos más involucrados, que es el coste de construcción del proyecto, que excluye costos de adquisición del terreno, pero sí los costos asociados a la adquisición, ¿no? Tarifas, comisiones, consultores, etcétera. Costos de financiación, costos de servicios profesionales, costos de la construcción e infraestructura propiamente dicha, impuestos, arbitrios, costos de la empresa prestadora de servicio, conexión de red de agua pública, ¿no? Si la empresa nos va a cobrar por esa conexión, y cualquier otro costo asociado a la construcción que sea necesaria para el desarrollo del proyecto. En segundo lugar, tenemos los costes de mantenimiento, referidos al plan de mantenimiento, tales como inspecciones, adquisiciones de repuestos, reajustes periódicos, mantenimiento preventivo, contingencias para mantenimiento correctivo y cualquier otro gasto que esté incluido en el plan de mantenimiento. El coste de operaciones, que como digo, normalmente es el plan de operaciones y mantenimiento, viene de manera conjunta, pero es conveniente tratarlo de manera separada. Y los costes de operaciones se refieren al costo del plan de operaciones del proyecto, tales como servicios de limpieza, conserjería, seguridad, vigilancia, eliminación de residuos sólidos, impuestos municipales, seguros, gastos de energía, gastos de calefacción y cualquier otro gasto requerido para la operación del proyecto. Costes del final del ciclo de vida del proyecto, referido a demolición, retiro de los componentes del proyecto, incluyendo cualquier material aprovechable recuperable y costos de servicios profesionales y la procura de estos servicios. Y como nota, los gastos de personal para dar soporte al uso habitual del proyecto, como puede ser equipo TIC, reparto de correos, servicios de comida y otros similares, no se acostumbra a incluir en el proyecto, pero sí el gasto energético de proporcionar esos servicios. Vale, el siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a poner 4 ejemplos, ¿no? De manera muy general de cuándo es útil y cuándo puede añadir valor a la organización emplear este costo de ciclo de vida de un proyecto. En el primer ejemplo, la organización está considerando implementar aislamiento térmico en el proyecto y para justificar esta toma de decisión se deberá de considerar varios aspectos en el costo de ciclo de vida del proyecto, concretamente en el ahorro energético a futuro. También es importante incluir el impacto de seguros y potenciales incrementos a sistemas de supresión de incendios, dependiendo del tipo de aislamiento propuesto y su flamabilidad, ¿no? Si se utilizan aislamientos inflamables, como poliestireno extruido o expandido, entonces es importante tener en cuenta el impacto que eso puede tener en el proyecto, pero si se eligen aislamientos no flamables, como por ejemplo lana de roca o fibra de vidrio,
pues no es algo que se deba de considerar, pero la decisión de material puede impactar de una forma o de otra y es importante tenerlo en cuenta, tener los detalles del tipo de aislamiento que se va a emplear. En un segundo ejemplo, tenemos que la organización está considerando un sistema de fachada de bajo mantenimiento, como puede ser ladrillo visto, en lugar de un sistema que requiere un mantenimiento más frecuente y costoso, como una fachada tarrajeada y pintada. En el cálculo del costo de ciclo de vida del proyecto se deberá de considerar el costo estimado de ambos sistemas, así como el costo de mantenimiento futuro, en un periodo que, como decíamos, es la vida útil para la organización. Y si existieran, ¿no?, posibles diferencias en el costo de los seguros. Algunos sistemas son más favorables para los seguros porque tienen distintos comportamientos frente, por ejemplo, a la lluvia, ¿no? Hay sistemas que son más permeables a la lluvia y otros que son menos permeables a la lluvia y tienen menos riesgo en la ejecución. En el tercer ejemplo, tenemos que la organización está considerando un sistema de cubierta plana invertida y esto significa los aportes que traerán, el valor que aporta esto a la organización es mayor facilidad para acceder al mantenimiento de la cubierta, para darle mantenimiento a la propia cubierta, pero también para dar mantenimiento a otros equipos que estén en la cubierta, ¿no?, como sistemas de manejo de aire, sistemas de climatización, etcétera, paneles fotovoltaicos si los hubiera. Este sistema de cubierta invertida plana tiene un mayor aislamiento que otros sistemas, tiene una mayor vida útil para la lámina impermeabilizante, por lo cual el mantenimiento el costo de mantenimiento es más bajo, pero es verdad que tiene un mayor riesgo de acumulación y de entrada de agua al ser un sistema plano, con el consiguiente potencial aumento de costo de los seguros. Entonces, todo esto debe de considerarse en el cálculo de costo de ciclo de vida del proyecto y se deberán de, pues, obtener estimados de las compañías de seguros y de empresas de mantenimiento para tener un número lo más certero posible, o basarlo en la información que puedan tener los especialistas que realizan este ejercicio. Y en el cuarto ejemplo tenemos que la organización está considerando un sistema de equipamiento médico más económico, pero que no cuenta con un servicio técnico en Perú y que puede comprometer la sostenibilidad e incrementar notablemente el costo de mantenimiento por importación de técnicos si tuvieran que venir a hacer mantenimiento y las piezas de repuesto. O incluso pueden suponer el cambio del equipo antes del final de la vida útil del propio equipo. De nuevo, todos estos aspectos deben de considerarse en el cálculo del costo de ciclo de vida de un proyecto para de esa forma determinar cuál es el mejor valor para la organización, ¿no? Cuál es el punto óptimo y que puede incrementar los costos del proyecto, pero que a la larga suponen un ahorro. Y los distintos factores que se deben de tener en cuenta. Valerie, siguiente diapositiva, por favor. Y este es el fin de la sesión y vamos a pasar ahora a preguntas, ¿correcto? Correcto, Dan. Tenemos algunas manos levantadas. Por favor, vamos a comenzar con Rocío. Rocío, Rocío, ¿tenías la mano levantada? Eh, en lo que Rocío aprende su micrófono, podemos comenzar con las preguntas que tenemos en el chat de preguntas y respuestas. No sé si Daniel las puedes ver. Un segundito. A ver, vemos la primera pregunta de Camilo Izarra Abad. En un contrato de diseño RIBA 3 y RIBA 4, el contratista puede aducir que está realizando RIBA 2 y en consecuencia un evento compensable. Camilo, si puedes prender tu micrófono y reformular la pregunta, que no la entiendo del todo bien. Muy buenos días. Buenos días.
Ok, sí, justamente nosotros estamos en RCC ejecutando tanto diseño como construcción, y estos abarcan RIVA 3, RIVA 4 y en este caso RIVA 5 construcción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dentro de lo que el contratista ha remitido como un evento compensable a ser reconocido, indica que el perfil que corresponde a RIVA 2 no estaba bien planteado y que ellos han realizado una nueva propuesta. Y como una nueva propuesta, ellos en consecuencia dicen que se debería de reconocer ese trabajo. Por eso era la consulta. Estamos nosotros evaluando esto. Ya hemos evaluado el RIVA, mejor dicho, este evento compensable, y estamos remitiendo esto como una respuesta ya tajante de parte de la RCC, ¿no? Pero era una consulta que me gustaría, de parte tuya, nos puedas un poco apoyar como concepto primero, más que nada. Sí, bueno, no es, la pregunta es interesante, pero no es tan, digamos, tan relevante a esto porque las etapas de RIVA son etapas que sí están, por la RCC las ha adaptado, ¿no? Como etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y etapa 5. Si esos requisitos estaban en el contrato, entonces el contratista tiene una obligación de seguirlos. No sé en qué sector estás, pero en el sector salud, esas etapas se encuentran detalladas en el contrato, por lo cual es una obligación del contratista seguirlas. Si el contratista ha decidido reformular una etapa y el gerente de proyecto ha dado su conformidad, generalmente no es un evento compensable, puesto que es una propuesta del contratista, ¿no? Es una propuesta que ha hecho de manera unilateral. Pero no, habría que ver el contrato para entender las fases que hay ahí. Steve, did you want to answer that question or add to that answer? Stuart, sorry. It's a tricky one, really. Es en realidad un poco... Un contrato está definido por las etapas, ¿no? Podemos acordar en algunos puntos de un costo final. Yo esperaría que si el contratista estima cualquier necesidad, ¿no? y hacer algún cambio en el diseño, el reto está en realidad, si te vas a la opción F, si se cambia el diseño, no solamente está conformado por el cambio obligatorio del diseño, ¿no? Si esto va a depender si ARC hubiera cambiado las necesidades, ¿no? Pero todo en realidad regresa a lo que es el punto razonable del contrato, porque lo más temprano que le hagas saber al contratista del diseño, ¿no? Entonces hay que estar por eso en esa etapa de seguimiento con el diseño. Muy cierto, muy cierto. Espero que, Camilo, que con eso que respondí a tu pregunta. Si tienes alguna pregunta adicional, por favor, indícalo en el chat. La siguiente pregunta es de Miguel Ángel, que dice: por lo explicado, el NEC que estamos usando en la RCC son las buenas prácticas del PMI y las fases del RIVA. ¿Podría aclarar cómo se debe entender esta mezcla de metodologías? Voy a coger primero esta pregunta, aunque luego hay una segunda parte ahí, ¿no? El contrato NEC en general toma las buenas prácticas de gerencia de proyectos, no necesariamente del PMI, pero sí, el contrato NEC se puede entender, y a mí personalmente me gusta verlo como un compendio de todas las buenas prácticas de gerencia de proyecto, ¿no? Principalmente de colaboración. Las fases de arriba tienen más que ver con el diseño. El contrato NEC no entra tan en detalle en la forma en la que se va a ejecutar el diseño, las fases, sino que eso es algo que se puede detallar, y de hecho se detalla en la información de las obras, por lo cual
digamos, las buenas prácticas o lo que establece el PMI está más en el contrato, y las fases RIBA tienen solamente que ver con el diseño previo a la ejecución y el control concurrente en menor medida durante la ejecución, que se detalla en la información de las obras para estructurar el trabajo de los diseñadores y facilitar y estructurar la corrección y la no la corrección, la revisión y aceptación del diseño por parte del gerente de proyecto y su equipo. En el siguiente párrafo me dices, luego el PMI ya habla de los proyectos iterativos, Agile, y aparecen términos y especialidades como el Scrum Master, entre otros. ¿Cómo se proyecta modernizar los contratos NEC en atención a ello? Los proyectos iterativos, los Agile y especialidades como Scrum Master, no es algo que generalmente se utiliza en la industria de la construcción. Estos sistemas de gerencia de proyectos están ideados para proyectos muy pequeños en los que se hacen lo que se denomina sprints, y proyectos iterativos son proyectos como por ejemplo de desarrollo de software, en el que se van añadiendo capacidades al proyecto y va siendo iterativo, ¿no? Cada vez va avanzando más, pero el proyecto funciona desde el primer momento, ¿no? El desarrollo de software. Tienes un elemento de software que funciona y de manera iterativa vas mejorando y añadiendo elementos. Eso no es muy adecuado para la industria de la construcción, por lo que generalmente no se emplean esa serie de trabajos, y además las duraciones en construcción son, los proyectos duran mucho más. Es por ello que, como indicaba al principio de la presentación, respecto al PMI, no solamente nos hemos centrado en esa metodología más apropiada para la construcción. Stuart, sorry, did you want to add to that question as well? So one of Una de the las cosas muy importantes, ¿no? Que usamos el RIBA. Los planes anteriores tenían varias etapas, ¿no? 1, 2, 3, 4, pero después hubo una etapa adicional. Esto fue reconocido. Si piensas en una manera de construcción reconocida, donde tenemos el diseño, luego el lanzamiento de esta propuesta, ¿no? La idea es hacerlo de una manera diferente con las personas que van a licitar, ¿no? Mi sugerencia en todo caso, mi alerta es que cuanto más temprano llegas al contrato con un diseño definido, podrías pagar más en costo y riesgo, ¿no? La realidad es que en los contratos de construcción, como figura, ¿no? Tienen típicamente mucha diferencia o están alineados a mucho de lo que usamos en Reino Unido, ¿no? Porque están viendo con contratos que están a suma alzada, ¿no? Dependiendo del nivel de diseño que se tenga. No son exclusivos el uno al otro, pero el RIBA es en realidad el ciclo más adecuado para diseño y construcción, dándole mayor viabilidad a un proyecto, al plan de costos, ¿no? Después detallando los puntos de diseño. Es como que muy en orden de las etapas que necesita para la construcción. Y justamente hay un punto en la presentación de Dan que no realmente solamente pensar en el punto de construcción, sino también en el futuro uso, ¿no? Es muy importante ver, ¿es posible mantener eso? Hemos analizado hacia futuro el mantenimiento, ¿no? Es muy importante ver justamente en esa parte, porque hay mucha crítica en eso, ¿no? Que no se enfocan en la construcción, pero no se enfocan en esa parte de mantenimiento, y que es un costo muy importante, ¿no?
Entonces, en el uso o para el uso, esto es muy importante, la parte de mantener ese bien construido, ¿no? Si si se decide, ¿no?, usar mayor cantidad de dinero para ese tiempo también de vida útil del que se ha hablado, hay que ver justamente este análisis costo-beneficio de según el tiempo, qué va a convenir más, ¿no? Hay una parte justamente importante en la planeación. Habíamos justamente una defensa. Esto fue primeramente mencionado por estos bienes, ¿no? Las lecciones aprendidas de ello, la idea es mejorar en ello y hacer que en el futuro tener una construcción o hemos pensado, ¿no? Y ese es otro punto que Dan ha mencionado, este caso de negocio en el que se ha pensado, ¿no? Lo hemos analizado bien en no solamente la construcción, lo hemos analizado bien en el tiempo de utilidad. ¿Va a ser útil, no? Esta es mi idea, pero algunos consultores de repente van a hacer un diseño que no piensan en este mantenimiento y luego hace de que al llegar a la etapa de uso hayan muchos inconvenientes o problemas, ¿no? Y se ven que no ha habido planificación, comunicación y luego nuevamente si ha habido esos errores, al final durante el tiempo de uso nos vamos a dar cuenta, o la persona, los usuarios en este caso, nos vamos a dar cuenta de que hay muchos gastos en los que se incurren que se pudieron haber pensado, ¿no?, en la etapa inicial de diseño. Muchas gracias, Stuart. Sí. Solo quería poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Yo en el edificio en el que vivía anteriormente en Lima, el tipo de pavimento que se empleó no era de muy buena calidad. El edificio tenía ya por lo menos 40 años y el equipo, el personal que operaba y mantenía el edificio la solución que habían elegido era algún tipo de pintura, supongo que asfáltica, y se enceraba esa superficie. Eso requería de encerado cada 2 semanas, por lo cual había un gasto tanto en material para encerar ese suelo como como del personal que tenía que realizar ese encerado con medios manuales y a veces con ciertas zonas con medios mecánicos. El costo que eso suponía no me puedo imaginar que fuera menor que volver a establecer un pavimento nuevo con buenas características. Pero por la organización, la empresa encargada del mantenimiento del edificio, se decidió seguir con eso durante por lo menos los 2 años que yo estuve residiendo ahí. Y a mí era algo que me fascinaba, porque cada 2 semanas volvían a encerar el suelo. Y era también una molestia para los usuarios, porque cerraban partes del acceso, un pasillo estaba cerrado completamente, por lo cual es algo que se tiene que tener muy en cuenta cuando se hace una construcción o cuando se hace un nuevo proyecto, ¿no? y se considera, habría que cambiar los pavimentos del edificio, qué ventajas, qué costos tiene, y generalmente es algo que bueno, la antigua asociación de residentes donde yo estaba no había considerado adecuadamente. Luis, ¿tienes tu mano levantada? Should we go to Cesar's question? If you could just let me know what that's saying in Spanish, Dan. Ok, si me puedes decir qué dice la siguiente pregunta. Sobre la etapa 2 de arriba, ¿podrías detallar en qué consiste en esta etapa? ¿Se hace una evaluación costo-beneficio que realmente se desarrolla?
La etapa 2 de arriba es una etapa en la que se establece, digamos, a muy alto nivel el diseño del proyecto, ¿no? Es antes de la coordinación espacial, entonces es un tema de metros cuadrados generales, ¿no? Si, por ejemplo, estamos haciendo un hospital o un centro de salud, antes de hacer la coordinación espacial, ¿no? Antes de tener los flujos clínicos que se hacen en la etapa 3, sí que empezamos a coger la NTS correspondiente, que me parece que es la 113, se cogen los metros cuadrados mínimos, se coge experiencias pasadas, ¿no? los centros de salud y hospitales que ya hemos desarrollado, y se tienen en cuenta los metros cuadrados y los espacios que hay, y se determina cuáles van a ser los metros cuadrados totales del proyecto. Luego se ve la forma en la que se apilan esos metros cuadrados y obtenemos una geometría muy aproximada del proyecto. Y empezamos a definir algunos componentes del edificio. Empezamos a definir el tipo de fachada, el tipo de cubierta, el tipo de acceso, pero es todo a muy alto nivel. Y luego en la etapa 3 se empieza a hacer una coordinación espacial y esos metros cuadrados o la geometría del edificio puede empezar a variar un poco para acomodarse. También la grilla estructural en la etapa 3 se hace de alto nivel, ¿no? Se empieza a determinar dónde van a estar los pilares, aunque la geometría exacta no esté del todo determinada. Y a la segunda parte de tu pregunta, la evaluación de costo-beneficio que realmente se desarrolla. Entonces, en este punto sí que se pueden empezar a ver algunos elementos constructivos y su costo de vida para el ciclo del proyecto. Por ejemplo, como mencionaba, la fachada, ¿no? Podemos empezar a hacer algunos cálculos de consumo energético a muy alto nivel, basado en ratios por metro cuadrado de proyectos pasados, ¿no? Podemos decir, oye, pues si tenemos un hospital que tiene este consumo energético de calefacción y aire acondicionado, si elegimos una fachada con una mejor transmitancia térmica, o una peor transmitancia térmica, ¿no? Una mejor resistencia térmica, entonces podemos empezar a reducir esos costos de gasto energético. Del mismo modo, si tenemos un costo de mantenimiento para una fachada, para una cubierta inclinada, sabemos que una cubierta plana tiene menores costos de mantenimiento. Entonces sí que podemos empezar a definir en esa etapa 2 y realmente se debe de empezar a definir en esa etapa 2 para que el ejercicio sea que dé el mayor valor a la organización. Stuart, ¿tú tenías también que contribuir para esa respuesta? Por favor. Yeah, so it's probably worth looking on the internet. Sí, estaba viendo en el internet justamente el documento en este momento. Creo que aquí hay uno en español, espero, pero es un buen resumen de lo que compara el RIVA con otros planes internacionales, pero de manera muy sencilla. La etapa 2, 3 y 4 ve el diseño desde muchos puntos de vista, ¿ok? Lo que inicialmente comenzaste a ver como dónde poner esto, ¿no? La forma. Luego comienzas a hacer este diseño en detalle basado en estas primeras ideas, ¿no? Y luego ya te vas a la etapa 4, es cómo esto al hacerse todo en uno se modela para que funcione, ¿no? Entonces, por eso digo de que si pueden ver a la arriba, a la página web, en la página 11 de esta guía, hay un buen resumen sobre este comparativo de RIVA con otros normas internacionales o planes internacionales. El concepto de diseño tiene que ser determinado, ¿no? Y se tiene que saber justamente en detalle a lo largo de estas etapas cómo esta construcción se va a dar finalmente. Donde hemos estado imposibles, digamos, de poder organizar esto porque no se pensó desde el primer momento de la manera correcta. Entonces, esa es la oportunidad
en el BIM para crear de manera virtual, ¿no? Eso es lo que nos permite el BIM, modelarlo de manera virtual y tener la idea más concreta. Muchos diseños no pueden lograr eso. Entonces, ok, si hay un lugar que no tiene mucho espacio y hay un problema ahí estructural que está interfiriendo con la arquitectura, ¿no? Bajo el modelo BIM se puede visualizar justamente dónde si, por ejemplo, la pared o el suelo, qué es lo que se tiene que revisar o cambiar, ¿no? Nuevamente, hemos tenido edificios anteriormente donde ha habido problemas en esa junta, por ejemplo. Así es que pensando en esas etapas arriba, ¿no? Tenemos estos 3 puntos que se conectan a ese punto, desde lo más general hacia lo más en detalle a través del 2, 3 y 4, ¿no? El costo debe tener un margen que permita contemplar estas etapas, ¿no? Porque menos cosas deben cambiarse. Muy buena explicación, Stuart. Muchas gracias. Muchas gracias. I think we've got a hand up from Lewis up there. Creo que tenemos algunas manos levantadas. Tu micrófono está apagado. Si puedes prender tu micrófono y hacer tu pregunta. ¿No? ¿Alguna pregunta adicional? Si quieren levantar la mano y formular la pregunta o escribirla en el chat, la respondemos encantados. Solo para aclarar, más que en el chat, es en la parte de preguntas y respuestas, porque el chat está desactivado. Y por la parte de preguntas y respuestas se puede hacer preguntas anónimas si así lo prefirieran también. Muchas gracias por la aclaración, Valerie. Tienes toda la razón. I have just posted in the chat if it works. the link- Solamente lo que sí he puesto en el chat es el plan que les estaba hablando de comparativo. Lo que quiero que observen aquí, ¿no? Es cómo se ve. Ahí lo van a poder descargar, ¿no? Y lo están comparando. Cuando se van a la página 11, van a ver esa comparación con algunos otros contextos internacionales, ¿no? Ok, Luis, me parece que sigues con la mano levantada. Prende tu micrófono. Buenos días con todos. Buenos Solamente días, Luis. contribuir con el tema de las lecciones aprendidas y solicitar que ya se den, mire, se nos han ido 3 meses de este año, solicitar que se den los talleres, no solamente entre gerentes, sino también con parte de sus especialistas para poder intercambiar precisamente eso, las lecciones aprendidas que nos ha llevado este periodo de trabajo. Muchas gracias por la exposición. Gracias a ti, Luis. Sí. Bueno, no sé si Valerie quiere responder a esa pregunta. Tiene que ver más con la organización de transferencia de conocimiento. Sí, pero los talleres semanales de gerentes de proyectos se siguen dando hasta la actualidad, todos los miércoles de 8 a 9:30, con la parte de lecciones aprendidas. En algunos casos es más teórico, es con casos, pero sí se ha realizado. Si necesitas que también te llegue la invitación, por favor, envíanos un correo a capacitaciones que usted. Correcto, pero más allá de esto, el estar juntos tiene otra connotación, que es distinta definitivamente a la virtual. Pero muchas gracias por el comentario. Can I just share one area? ¿Puedo compartir una área de este plan de trabajo, por favor?
las instituciones que diseñan, ¿no? Normalmente siempre digo al cliente que todas las etapas son importantes y les digo que es importante identificar en cada etapa cuáles van a ser los resultados, ¿no? Entonces, cuando llegamos al final de la etapa 2, ¿no? Todo está listo porque tenemos suficiente información producida en la etapa anterior. Entonces, creo que muchos problemas a veces se resultan después porque antes de la etapa 2 hay muchos elementos que no se han considerado, ¿no? Esos entregables justamente que pasan en las primeras etapas son de vital importancia para poder construir esta meta, ¿no? Lo que queremos saber o confirmar es que tenemos la suficiente evidencia para hacer las decisiones correctas, ¿no? No debería pasar ni en el 2 ni en el 3. Creo que eso es lo que podríamos pensar cuando pensamos en la reconstrucción del plan, ¿no? Cuando el contratista dice que va a ser el diseño para nosotros, podemos ahí evaluar, ok, tenemos todos los detalles necesarios para poder armar esto de la manera correcta y llegar a la etapa 4 completamente todo ordenado, porque si no, estás en una posición de solamente pedir lo mínimo posible y eso no es correcto. Pasa con lo que decía antes, me parece que era Luis, sobre lecciones aprendidas y sobre lo que tú hablas de definición. Una de las lecciones aprendidas que hemos tenido en el sector salud de la reconstrucción es que en los futuros proyectos vamos a definir mucho mejor el listado de entregables y un cronograma de entregables. Entonces, para cada fase, en el contrato ahora, en la información de las obras, definimos que el contratista tiene que proporcionar un listado de entregables que tiene que ser aceptado por el gerente de proyecto, definiendo cuáles son todos los entregables, todos los planos, todos los reportes, todos los elementos del equipo de diseño que van a presentar y además un cronograma en el que establece la fecha en la que se va a presentar cada uno de ellos para facilitar la revisión por parte de la ARCC y también de UKDT. Entonces, esa es una de las lecciones aprendidas que yo tomo. Gracias, Stuart, por mencionar ese punto. Well, what I would add, Yo creo que lo único que me gustaría agregar es, Daniel, que en la nueva versión, estoy tratando de revisar, en el apéndice C dice las decisiones importantes que deben tomar para facilitar, les da la habilidad de justamente poner incluso un plan de costos, ¿no? En el entrenamiento que hicimos la semana pasada, ¿no? Así es que hacemos esto. Ese es el diseño que hemos visto. Entonces, la idea es no llegar y decir, esto es algo que no había visto anteriormente. Es una información que el contratista necesita y se convierte en una herramienta muy útil, ¿no? De repente podemos usarlo como un checklist, ¿no? Una lista de revisión. Déjenme nomás, estoy tratando aquí de ver si es el apéndice C al cual me estoy refiriendo. Ok. Yo creo que sí es el apéndice C, pero está en el paquete. La información específica que necesitas del cliente, ¿no? Así es el apéndice. Así es que, bueno, muchas gracias por todo. ¿Tienes de repente algo por mencionar, Valerie, para cerrar? No, más allá de recordarles a todos que toda esta sesión ha sido grabada.
y va a ser posteada en la parte de preguntas y respuestas, perdón, la parte de aprendiendo con Canvas en el portal. Eso es todo. Muchas gracias, Dama.